Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. Bueno, hoy continuamos con la saga sobre adolescencia. En este video vamos a profundizar la relación que hay entre el adolescente y el mundo de las ideas. Cómo piensa, cómo desarrolla ese pensamiento y qué salto cualitativo da en esta etapa. Bueno, hacemos la presentación y arrancamos con el video. Muy bien, así como en la pubertad trae ese tsunami hormonal que incrementa y pone al tope las pulsiones tanto sexuales como agresivas, también en el plano de las ideas, no solamente en el plano de las emociones y los impulsos, se produce una muy profunda transformación en el periodo adolescente. Es un salto cualitativo que marca de alguna manera la vida intelectual, la vida en el plano de las ideas y del pensamiento de esa persona de ahí a lo largo, al resto de la vida, ¿no? Va a influir de una manera determinante lo que ocurre en la adolescencia para el desarrollo de las ideas en el resto de su vida, cuando ya es adulto o es ya una persona mayor. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cuestión netamente psicológica, es decir, el pensamiento del niño de 7, 8, 10 años, el que ubicamos en la segunda infancia, es un pensamiento básicamente realista, es básicamente concreto, apegado a la realidad, apegado a cómo funciona la realidad, o sea, lejos de aquel pensamiento de la primera infancia que estaba más gobernado por los deseos y por las fantasías, sino ahora está muy apegado a la realidad. En cambio, a partir de la pubertad y sobre todo promediando los 14, 15 años, esto está muy condicionado por las experiencias tanto familiares como sociales y cómo está ubicado, digamos, justamente en la posibilidad del progreso mental, más o menos 14, 15 años, da este gran salto cualitativo que es del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. ¿Qué significa el pensamiento abstracto? La lógica del pensamiento concreto es una lógica de clases, de clasificación, de seriación, que las ideas están relacionadas con los objetos concretos. En cambio, ahora se da un salto cualitativo muy importante donde pueden conectar distintos objetos, y no solamente distintos objetos, sino distintas cadenas de relaciones de objetos. ¿Esto qué significa? Que la lógica pasa a ser una lógica de relaciones. Puede relacionar, no sé, el movimiento revolucionario que hay en un país de Asia con el cambio climático, con un estilo musical, es decir, distintos conjuntos de relaciones pueden ser justamente combinadas y relacionadas a partir de este momento. Esto no es arbitrario, es una cosa que tiene su propia lógica. Por eso, por ejemplo, puede en la escuela secundaria, este adolescente ya trabajar ecuaciones matemáticas, la abstracción que implican las ciencias en general, la química, la física, e incluso también las ciencias sociales, porque esto también se aplica en el campo de las ciencias sociales. Entonces, justamente hablando de la escuela, en el plano del aprendizaje escolarizado, este cambio cualitativo es espectacular porque le permite progresar de una manera muy fecunda en el plano de las ideas y del pensamiento. Pero no solamente es en este plano del aprendizaje escolarizado, que es muy importante en la vida de la mayoría de los adolescentes, por lo menos los adolescentes escolarizados, que son la mitad, la otra ya se están perdiendo una parte muy importante de su desarrollo cognitivo y mental. Pero además de esto, se juegan otro tipo de aperturas del pensamiento. Esto tiene que ver con la ideología o las ideologías, la visión de mundo, ideología en el sentido del sistema de visión de mundo, cómo el joven y la joven empieza a ver el mundo ahora despegado, empieza a despegarse. Esto también asocienlo con lo que hablamos del pasaje de la endo a la exogamia. También esto se da en el mundo de las ideas y en el plano del propio pensamiento del adolescente. Ahora se empieza a despegar de las ideas familiares que encontró en la familia, de las creencias familiares, empieza a confrontar con esto. Esto se da en el plano político, se da mucho en el plano religioso. Yo he visto en consultorio y en mi vida como profesor jóvenes que son de familias muy creyentes y muy religiosas, que se hacen profundamente ateos. Y también lo contrario, jóvenes hijos de profesionales más agnósticos, más ateos, o por lo menos no tan practicantes, y se hacen profundamente religiosos, e incluso a veces hasta de sectas. Es decir, la confrontación
es el plano, eso se da más en el plano emocional, una confrontación con lo que ya está establecido, ya está instituido en el mundo de las ideas que proviene de la familia. Ahora esto lo busca en el medio social general, en las redes sociales. Hoy las redes sociales tienen un impacto fundamental en cómo va pensando y desarrollando el conocimiento este adolescente. Está muy atravesado por ellas. Por todas, digamos, agarran Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, bueno, cualquiera de las redes sociales influye muchísimo en la vida de estos adolescentes. Porque hoy en día, y esto lo vamos a tratar en el próximo video, la vida social se da mucho en el plano de las redes sociales. No es que el chico entre en Internet, sino que el chico vive en Internet. Esto lo dejamos para el próximo video. Entonces, volviendo al mundo de las ideas, en el plano religioso empieza a cuestionarse mucho de lo que aprendió en la familia para después volver, porque esto es un periodo. Suele ocurrir que después en la adultez hay un retorno a muchas de las ideas digamos, raigales, las ideas que eran raíz en la primera infancia y en la segunda infancia. Lo mismo en el plano político, es cuando el chico arma su constelación de ideas políticas que suelen diferir a la de la familia. Esto también tiene cierta ley de los opuestos. No se da en todos los casos, pero se ve mucho, o es bastante habitual, que el hijo del empresario o el hijo del burgués tenga ideas revolucionarias y quiera cambiar el sistema y sea anticapitalista, y el hijo del obrero, el hijo del trabajador, el hijo de la persona humilde sea un emprendedor que quiera tener su propio capital, que quiera tener su propia moto, su propio auto, es decir, algo que le impulse a justamente la constitución del capital. Entonces, esto se da bastante en el plano de las ideas religiosas y también en el plano de las ideas políticas. En general, el mundo de las ideas del adolescente está muy atravesado por las emociones, porque no es que tenemos la emoción por un lado, la pulsión por otro y las ideas por otro. Están muy encontradas y muy enraizadas y muy atravesadas las unas con las otras. En general, en todas las personas, pero en el adolescente esto es más fuerte. ¿Por qué? Porque a las ideas nuevas que él siente justamente como nuevas, porque las ideas son viejas, pero él las abraza como nuevas, le pone una pasión increíble, le pone mucha garra y le pone mucha fuerza. Esto a veces está muy bueno porque se compromete mucho con lo que piensa y hay una coherencia entre el pensamiento y la acción, entre lo que piensa y lo que hace, pero a veces también lo lleva a situaciones extremas de violencia, de riesgo, de ponerse en situaciones de riesgo. En general, los jóvenes son las carnes de cañón de los proyectos de algunos adultos para cuestiones que tienen que ver con o el extremismo político o el fanatismo religioso o cualquier cosa que ponga justamente en riesgo a esa vida adolescente. Pero esa cuota pasional le da también un carácter muy importante a las ideas que tiene el adolescente. Es decir, no son ideas puras, tampoco son ideas puras en el adulto. Hoy sabemos perfectamente que el mito del hombre racional que aprendimos de la Ilustración es un mito más, como tantos otros. No somos seres racionales, somos seres pulsionales, básicamente, y emocionales, que tenemos capacidad abstracta, capacidad de razonamiento, pero las decisiones más importantes que los humanos tomamos en la vida, de quién nos enamoramos, de quién después nos separamos, por qué compramos esto y no compramos aquello, con quién nos identificamos en nuestra vida, nuestras ideas políticas, nuestras ideas religiosas, eso tiene mucho más que ver con las cuestiones que pasan por la emoción que por la razón. A veces la razón opera como una especie de justificador. Esto en el adolescente es mucho más fuerte. Si el chico se identificó con la izquierda, te va a defender pasionalmente la izquierda. Si el chico se identificó con un movimiento religioso, evangelista o católico, lo va a defender a muerte. Y así en cualquier plano de las ideas. Por eso, lo particular de este adolescente es que las ideas están enraizadas, están como agarradas con el mundo emocional y el mundo de las pulsiones. Bueno, esto básicamente es lo que quería comentarles de cómo piensa, cómo se arma el pensamiento del adolescente, la escuela, la política, la religión, las redes sociales. Esos son los ámbitos principales donde se despliegan este mundo de las ideas. También en el ámbito social, muchos son, colaboradores sociales o participan de movimientos sociales de distinta índole, y eso también implica un gran compromiso, no solamente emocional, sino también ideativo.
Esto se desarrolla principalmente, decía, en las redes sociales. Eso lo dejo para el próximo video, que vamos a tomar el tema de la grupalidad. Habíamos dicho ya en otro video que el grupo de pares es el lugar principal, es el espacio social principal que el chico tiene, que esto se da justamente, sobre todo, a través de las redes, y la comunicación es por distintas pantallas, sobre todo por la principal pantalla que maneja el adolescente, que es el celular. Pero como esta realidad grupal, que viene a reemplazar, aunque sea temporariamente, la importancia que otrora tenía la familia. Antes la palabra venía de la familia, antes la validación de una conducta venía de la familia, ahora la palabra, las ideas y la validación de la conducta proviene del grupo de pares. Entonces, en ese sentido, el adolescente también da este gran salto social que es el pasaje de la endo a la exogamia. Acá también tiene que romper con el modelo parental para después encontrar su propio modelo cuando él haga en definitiva su propia familia. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en el próximo video, porque es muy importante ver cómo se ha desarrollado en los últimos años, que ha cambiado muchísimo las prácticas sociales de los adolescentes, sobre todo a partir de la existencia de las redes sociales. Bueno, nos vemos en la próxima. Por favor, pónganle like al video si les gustó, coméntenlo, compártanlo y bueno, dejen sus opiniones porque para mí son muy valiosas.